Conocer a Dios no es saber acerca de Él, sino tener una experiencia con Él en nuestra vida. Eso lo veíamos la clase pasada. Quiero compartir algo muy breve acerca de esta relación y experiencia con Dios. Para entrar un poquito en tema, la experiencia con Dios es esta: conocer de qué manera Dios se ha manifestado conmigo y de qué manera yo sé que Dios es real en mi vida por los hechos, por lo que Él hace en mí. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de adquirir un crédito de interés social, adquirí una casa. Siempre fue mi deseo tener una casa propia. Oré a Dios, Dios me permitió una casa. Sin embargo, había una situación que no me podía dejar tranquilo. Muchas gracias. Y era la deuda a la cual me había enfrentado. Sin embargo, le dije: Señor, yo tal vez con mis propias fuerzas no puedo con esto. Te la dejo en tus manos y sé que por medio de tus riquezas, como dice la palabra, conforme a tus riquezas vas a responder a mi vida, y la dejo en ti. Entonces manifesté, hice una declaración. Dije: en 5 años esta deuda va a ser cancelada y terminada. Fue lo que dije. Creí en Dios, le creí a su palabra. Y sucede que a veces nosotros nos enfrentamos a circunstancias un poquito contrarias a lo que nosotros esperamos. Llegaron los 5 años, no traje mi estado de cuenta, me hubiera gustado de verdad traerlo, y resulta que en mi estado de cuenta del último mes tenía una deuda del doble de la que yo tenía al principio. Y después de todo esto, al siguiente mes me dicen en el trabajo: bye, ¿no? ¿Tú qué hubieras pensado? ¿Dios no está conmigo? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Dios no es real? ¿Qué hubieras tú pensado? Creímos en Dios, manifestamos nuestra confianza en Dios, y hubo una situación, después les platico con detalles si lo quieren saber, pero para resumir esta situación, al mes llegó un estado de cuenta diciéndome que se había reestructurado mi deuda y que tenía que pagar solo un adeudo de 11,575 pesos. La deuda quedó cancelada. Ese mismo día hice mi trámite, hablé a Infonavit y llevé mi deuda a pagar. Gracias a Dios quedó liquidada en ese momento. Dios contesta: esta es la experiencia que nosotros vivimos en Dios. Así es como lo conocemos. Podemos saber 1000 cosas acerca de Él por medio de su palabra, que es bueno, dice la palabra, que escudriñes la Biblia, porque por medio de ella vas a entender y conocer quién es Dios. Su naturaleza es un amor perfecto, santo y absoluto. El amor tiene diferentes formas de expresión. Dios ve las circunstancias eternas de todo lo que sucede, nosotros no. Yo a lo mejor no veía más allá de mis posibilidades. Tengo que trabajar muy duro, tengo a lo mejor que hacer cosas extraordinarias para poder liquidar una deuda. Dios ve algo diferente a lo que yo creo. Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, primero necesitamos conocer quién es Él, para tener realmente esa experiencia. Vamos a ver algunos de los aspectos de la naturaleza de Dios. Son 3 aspectos muy importantes, los cuales son: Dios es amor, su voluntad siempre es perfecta, Dios lo sabe todo, sus instrucciones siempre son correctas, y Dios es todopoderoso. Él te faculta para cumplir su voluntad. Empezamos con la primera: Dios es amor. Su voluntad siempre es perfecta. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:16: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Todo este tema se basa precisamente en el amor de Dios. Y yo quisiera que al final reflexionáramos sobre el amor de Dios, porque realmente es algo que expresamos cada día, es algo que expresamos en todos los cantos que nosotros entonamos, es algo que siempre decimos, pero realmente estamos manifestando ese amor de Dios. Dice la palabra de Dios, bueno, continuando con esto, no dice Dios ama, aunque lo hace, como les menciono, todo el tiempo lo dice. La Escritura dice que la naturaleza de Dios es amor. O sea, no hay otra forma diferente de expresarse con Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros estamos
pasando por una situación complicada, no significa que el amor de Dios se está apartando de nosotros. La naturaleza de Dios es amor. Dios es amor entero. Dios se manifiesta en amor cuando amanece, cuando anochece, cuando nosotros salimos, cuando nosotros regresamos. Dios se manifiesta en amor en todas las circunstancias de nuestra vida. La única manera en que nosotros podemos experimentar la voluntad de Dios es a través de la demostración de su amor perfecto. Ahora, es imposible que nosotros podamos enseñar a alguien del amor de Dios si nosotros mismos no lo hemos experimentado. Y voy a ser muy claro en esto. Todos nosotros tenemos circunstancias que probablemente nos hagan desfallecer o desanimarnos. Probablemente hay cosas que hacen que nosotros perdamos la fe y la confianza en Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso olvidaron, esto está en Hebreos 12:5, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios os habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Esto lo dice la palabra, esta es una versión, puede buscarla en otra, pero la esencia es esto. Nosotros tenemos hijos, bueno, los que tenemos hijos, ¿verdad? Disciplinamos a nuestros hijos, y ahorita lo van a ver más adelante. Cuando tú le dices a tu hijo: hijo, no llegues después de las 10 de la noche, se lo dices con mucho amor, ¿verdad? No llegues a las 10, hijo. ¿Y qué te dice tu hijo o tu hija? Pues ya soy mayor de edad, no, toda la vida vas a estar atrás de mí. Pues ¿qué te pasa? Yo me sé cuidar, hoy voy con mis amigos, mil cosas, ¿no? Y después probablemente tenemos que usar una situación más enérgica y no vas, y usamos la disciplina, y si tenemos que encerrarlos con llave, los encerramos, pero no sale. Pero no es una decisión que tomemos porque no amemos a nuestros hijos. Queremos un bien para ellos. No queremos que nuestra hija se suba con un desconocido en un Ferrari a 200 kilómetros por hora y se vaya a estampar a Reforma y no regrese. Eso es lo que no quiere Dios con sus hijos. Por eso te detiene, por eso te disciplina, por eso te dice: a ver, detente, vas mal, el camino es por aquí. Y entonces sucede esto. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar a un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Todos nosotros hemos disciplinado. Si Dios no disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios es buena para nosotros, a fin de que participemos en su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. A nadie nos gusta la enfermedad, a nadie nos gusta quedarnos sin empleo. Pero ¿qué dice? Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Eso es lo que hace Dios. Dios siempre quiere lo mejor para mí. La naturaleza de Dios cualquier forma de expresarse con nosotros siempre será la mejor. Este texto no lo sabemos todos. Juan 3:16. ¿Lo podemos decir todos? Porque de tal manera amó todo aquel que en él cree. Lo dijo Alfredo. ¿Cómo es que yo experimento el amor de Dios? Porque dio a su Hijo unigénito por mí. Ahora, ¿yo realmente merecía ese sacrificio de Jesucristo? ¿Lo merecía? No lo merecía. Nosotros no somos ¿cómo se dice? Cuando haces las cosas por ti mismo, autónomos, autosuficientes, para poder hacer algo que se gane el sacrificio que Jesús hizo por mí. No podemos hacerlo, perdónenme. Dice la Biblia: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien
haga las cosas que Dios dice que hagamos. Conocemos lo que es el amor de Dios porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Aquí es donde se está ya manifestando el verdadero amor. El verdadero amor es dar, el verdadero amor es entregarse. El amor se manifiesta en 1 Corintios 3, es el amor puro, es el amor que viene de parte de Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra. El amor es de Dios. El amor de Dios, nunca permitas que tu corazón cuestione el amor de Dios. Él te ama. Cada aspecto de su relación contigo es una expresión de su amor por ti. Ahora, nuevamente voy a esta situación. Yo les decía que a veces tenemos que experimentar cosas difíciles para saber realmente cuánto nos ama Dios. Hace poco tiempo, mi casa, se metieron a mi casa unos ladrones. Yo estaba trabajando, mi esposa estaba sola, los niños estaban en la escuela, literalmente la amagaron, o sea, violaron la entrada, la amagaron 3 hombres, estaba ella completamente indefensa ante esta situación. Se llevaron algunas cosas de la casa, gracias a Dios no la tocaron a ella, no hicieron algo indebido con ella, Dios no lo permitió, eso sí se los puedo garantizar. Después se llevaron un coche que estábamos pagando. Cuando yo llego, anteriormente nos habían invitado unos pastores de Ciudad Acuña y estuvimos compartiendo por allá, y regresando de esa situación sucede esto, ¿no? Entonces nuevamente podría haber alguna duda, incertidumbre en nuestra vida y decir: Señor, ¿qué no estoy haciendo tu voluntad? ¿Qué no estoy haciendo lo que tú quieres? ¿Por qué entonces me pasa esto? Esto no significa que yo lo hice. Yo estoy expresando algo que normalmente o a lo mejor a consecuencia de nosotros podríamos manifestar. Hice una declaración una vez más y yo dije: en el nombre de Jesús, el diablo me va a regresar 5 veces lo que me quitó hoy. Eso lo dije y lo expresé y creí. Sucede que al poco tiempo estaba en la empresa, iba a recibir una comisión que estaba yo peleando por 8,000 pesos, imagínense, no me la querían pagar. Dije, bueno, total, veo mi recibo y veo una cantidad bastante grande. Bueno, con esa cantidad podía comprar un coche al contado. Llego y le digo a mi jefa: ¿esto de dónde salió? Yo no percibo esto, o sea, nunca he ganado esto. Y yo dije: esto no es correcto para mí, tengo que decirles que depositaron una cantidad erróneamente para mí. Entonces, ahí va Fidel, ¿no? Primero, obviamente, consulto con mi esposa: oye, ¿qué crees esto? ¿Y qué creen que me dijo mi esposa? No, pues… ¿verdad? No, me dijo: Fidel, tienes que ver de dónde salió ese dinero. De verdad, tienes que ver de dónde salió eso. Tienes razón, yo ya me lo quería aquí embolsar. Y llego con mi jefa y le digo: oye, sucede esto, tengo este dinero, no sé de qué sea, a qué se refiere. Y lo ve mi jefa, abrió los ojos así muy grandes y me dijo: es tuyo, Fidel, tú te lo has ganado. Le digo: pero ¿de qué o qué? ¿No lo quieres? Dámelo a mí, yo sí lo necesito. Entonces pasé el primer filtro y Fidel no quedó conforme y va a Recursos Humanos. Y ahí voy con mi recibo y le digo a la persona que hace las nóminas: oye, fíjate que recibo esta cantidad de dinero y la verdad no sé a qué se refiere. Aquí nada más dice que es un bono. Sí, Fidel, ese bono fue autorizado por el director general. Y le digo: ¿y a causa de qué? Y se queda así como pensativa diciendo: ¿o me equivoqué? ¿No? Yo vi su expresión de duda y va así al archivo y revisa mi expediente y ve: aquí está la firma, es la firma del director general y dice: entregar esto a Fidel Suárez. No leí nada más que la cantidad y la firma. Dije: ya, Señor, perdón por dudar, esto es una obra tuya. No, ¿de dónde más puede venir esto? Sino de Dios. Me faltó el director. Ya dije: gracias, Señor, de verdad, porque tú siempre ves por tus hijos. Entonces, cualquier situación que puede ser realmente algo inesperado y que no sea de muy
buena experiencia, Dios lo puede convertir en una bendición tan grande como esta. Lo que crees sobre el amor de Dios por ti se reflejará en cómo te relacionas con Él. Si realmente crees que Dios es amor, también aceptarás que su voluntad siempre, siempre va a ser perfecta. Los mandamientos de Dios son para nuestro propio bien. Fíjense lo que dice la palabra en Deuteronomio 10, 12, 13. Y ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Fíjense, quiere algo bien sencillito. Vamos a ver si nosotros lo podemos hacer. Solo quiere que temas al Señor tu Dios. ¿Cuántos temen a Dios aquí? Amén. Que vivas de manera que le agrada y que lo ames. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando tú sirves a Dios, ¿lo haces por compromiso o lo haces de todo tu corazón? Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que entrego hoy para tu propio bien. Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En otra versión dice, y sus mandamientos no son gravosos, correcto. Entonces, el propósito de los mandamientos de Dios siempre es, fíjense, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Está aquí refiriéndose precisamente a Satanás. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Dios quiere que tengas una vida abundante. Sus mandamientos son para guiarnos a una vida llena de bendiciones. Esto es lo que yo llamo un legado de Dios para nuestros hijos. Fíjense bien lo que dice en Deuteronomio 6:21. En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces, ¿qué le dirás tú? Nosotros éramos esclavos del faraón en tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Nosotros éramos completamente separados de Dios, vivíamos en la inmundicia, vivíamos en el lodo, vivíamos en el pecado, en el error, pero Dios nos sacó con su mano poderosa. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos sus decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, esto fue en el Antiguo Testamento, ya Jesús por eso murió y por eso. Fíjense bien, la relación de amor con Dios depende de esto. Si no confías en Dios, te será difícil obedecerlo. Si no confías en Dios, no confiarás, en Dios si no lo amas, y no amarás a Dios a menos que lo conozcas. Esto es muy sencillo de entender. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió, dice Jesucristo. Esto es un ciclo. Todo se centra en el amor de Dios. ¿Qué necesitamos hacer primero? Conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, difícilmente vamos a poder amarlo. Si no amamos a Dios, imposible poder confiar en Él. Y si no confiamos en Dios, nunca vamos a obedecerlo. Pero si este círculo lo hacemos de manera positiva, conocemos a Dios, por lo tanto lo amamos con todo nuestro corazón. Y si amamos a Dios, por supuesto que vamos a confiar en que Dios nunca nos va a dejar y que sus promesas van a ser siempre fieles con nosotros. Y por supuesto que si confiamos en Dios, vamos a poder obedecerle, ¿cierto o no? Dios lo sabe todo, sus instrucciones son siempre correctas. Este es el paso número 2. Dice Hebreos 4:13. ¿Me pueden ayudar a leerlo todos juntos? Amén. Sea lo que fuere que Dios te pida que hagas, no pongas en tela de juicio su voluntad. Él ya sabe lo que va a hacer. ¿A cuántos de ustedes les ha pedido Dios que hagan
algo, o sea, que manifiesten algo. No sé si de repente ustedes van o están en su trabajo y sienten compartirle algo o sienten compartir de Dios a alguien. ¿Qué es lo que pasa por su corazón? ¿No han pensado, será de Dios? ¿Dios me estará hablando a mí? ¿O a quién? ¿No? Porque volteas para todos lados. ¿Lo haces realmente? ¿Qué es lo primero que cuestionas? ¿Qué es lo primero que dices? Cuando Dios te manda a hacer su voluntad, ¿realmente ponemos luego un paso al frente y decimos, Señor, aquí estoy? ¿O pensamos, meditamos y volvemos a meditar hasta que Dios entonces nos habla de otra forma? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sí, pastor. Muy interesante esta relación que se hace, ¿no? Para amar, conocer para que podamos amar, que tengamos confianza y finalmente la obediencia. Y creo que yo estoy pensando en lo que estás hablando y casi siempre nosotros queremos que nuestros hijos o nuestras ovejas en este caso seamos obedientes. O sea, hacemos énfasis en la obediencia. Y sí, pero ese es un resultado, porque anteriormente hay otros pasos que a lo mejor nosotros, papás, a lo mejor pastores, maestros, no estamos haciendo en algún momento bien nuestra labor. Porque si nuestros hijos, si nosotros conocemos la Escritura, si nosotros como padres amamos a Dios, y si nosotros entonces podemos, como tú dices, tener esa confianza y esa fe, ¿no? Como tú ahorita decías, me imagino que tú le comentaste a tus hijas todo esto que pasó con esta experiencia, y por supuesto que eso a ella hace que se robustezca su fe, y entonces van a poder ser obedientes a Dios. Pero generalmente nosotros, papás, lo que buscamos es que sean obedientes y dejamos todo a un lado, y eso pues no funciona. Correcto, pastora. Muchas gracias por su intervención. Realmente es una responsabilidad que nosotros tenemos al frente, y depende de que nosotros sepamos realmente dirigir estos principios, este conocimiento de Dios adecuadamente hacia nuestros hijos para que esto se pueda cumplir. Definitivamente es así. Dios es omnisciente. Aquí, al decir que Dios lo sabe y lo conoce todo, es porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Nadie más puede saber esto. A veces la gente que no conoce a Dios quiere comparar las cosas buenas y malas de la misma forma. No es así. El diablo y Dios no se pueden comparar. No hay forma de comparación. Dios es increado, Dios es omnipotente, es todopoderoso. El diablo es un ser creado, tiene un poder limitado y tiene hasta que Dios lo permite, porque a nosotros nos ha dado autoridad para vencer y pisotear la cabeza de Satanás y nosotros salir victoriosos sobre nuestros problemas. Creo que Dios, al trabajar con nosotros estos aspectos, nosotros vamos aprendiendo más a amarle y a confiar en Él. Cada vez se va fortaleciendo más nuestra fe en Él. Fíjense, cuando Dios te pide que hagas algo, yo te preguntaba, siempre va a ir un paso más arriba o 100 pasos más arriba de lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿A qué voy? No, nosotros tenemos una capacidad limitada, pero Dios no ve eso realmente. Cuando Dios te quiere usar, Dios te lleva al máximo potencial para poder realizar y poder terminar la obra que ha encomendado en ti. Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Dios no puede retractarse de lo que Él dice. Él cumple todo lo que ha dicho. Y fíjense, cuando digo que Dios nos capacita, podemos ver algunos ejemplos como el mismo Moisés, como por ejemplo Gedeón. Dice la palabra de Dios
que Gedeón con 300 hombres mató a 120,000 soldados. Dios capacitó a Gedeón llevándolo hacia una victoria que jamás hubiera imaginado, con tan pocos hombres, con tan pocas personas. Y realmente aquí lo que nos da a entender es que el que hace la obra no es Gedeón, es Dios. El que pelea por nosotros es Dios. Nosotros somos solamente el instrumento que Dios guía para consolidar su victoria aquí en la tierra. Otra de la situación es Jesucristo, cuando capacita a los 12 discípulos, Él los manda, ¿verdad? Los manda y les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, sus manos van a poner sobre los enfermos y ellos van a sanar. Vayan y anuncien esta palabra que yo les he enseñado a todos. Y entonces los discípulos van con el tiempo de haber convivido con Jesús, con lo que habían visto de Él, con todas las maravillas que habían visto de Él, van a la tierra, van al mundo a pregonar la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda cómo regresaron los discípulos? Iban tan contentos que llegan con Jesús y le dicen: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y luego uno de ellos le dice: Señor, vimos a otros que no están contigo y estaban reprendiendo demonios y se los impedimos. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Y qué dijo? La verdad es que no necesitamos tomar un curso de 5 años para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros necesitamos solamente voluntad propia para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Poner un paso al frente y decir: Señor, realmente esto es lo que tú quieres. Dios te equipará para cumplir aquello para lo cual te ha llamado. Con frecuencia Dios nos da tareas que van mucho más allá de nuestra capacidad o de nuestros recursos para cumplirla. Conocer y hacer la voluntad de Dios depende de cuánto lo conoces a Él y a su naturaleza. Dios es amor y por eso su voluntad siempre va a ser perfecta. Déjenme contarles rápidamente este relato, porque lleva una enseñanza maravillosa. Y esto va muy de la mano con algo que estábamos compartiendo los varones el día miércoles, el día de la inundación. Fíjense, imagínense este lugar repleto de gente, y a Jesús ya con fama, ¿verdad? De la persona que sanaba enfermos, de la persona que levantaba muertos. Y entonces llega a su ciudad y dice que la gente no cabía, estaba todo repleto de gente, y Él enseñando y trayendo el reino de Dios para los hombres. Y de repente se empiezan a escuchar ruidos así medio raros, ¿no? Y entonces todos empiezan a voltear: pues ¿qué está pasando aquí, no? Y de repente que se le cae un pedazo de madera a Pedro en la cabeza. ¿Sí leyeron eso o no? Se le cae un pedazo de madera y voltea para arriba. Estaban haciendo un hoyo en el techo. Había 4 personas que querían bajar a una cama con una persona, y entonces empezaron a hacer un desastre ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a ver a estos hombres: ¿qué les pasa, no? Y toda la gente, pues, estábamos recibiendo la palabra, y luego Pedro: vamos a sacar a todos y vamos a reprender a estos que intentan hacer si el maestro está aquí hablando, ¿no? Y de repente van bajando a este hombre, y ya se les estaba volteando la cama. Entonces empiezan a gritar, todo mundo distraído, y llega. Obviamente este hombre necesitaba algo de parte de Dios, y nosotros, lo que este hombre necesitaba, nosotros aquí como seres humanos, es lo que vemos. Él quería ser sano. Nosotros suponíamos que Dios lo iba a sanar en ese momento, y alrededor de Jesús estaban los escribas y algunas personas que siempre querían atacarlo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Si nadie hubiera dicho nada, estoy 100% seguro que este hombre se hubiera ido a su casa, aún en su lecho, salvo y perdonado por Jesús. ¿Qué más grande cosa hay que esta? ¿Qué más grande cosa hay que realmente sentir esa salvación de parte de Jesús en nuestra vida? Pero no, nosotros vemos lo físico. Nosotros empezamos a ver a este hombre que necesitaba ser sano, que sí lo necesitaba, pero Jesús vio más allá.
Él vio su eternidad. Nosotros solamente podemos ver años aquí en la tierra. Esa es la eternidad que Dios se manifiesta en su verdadera naturaleza que nos trae, en ese amor inigualable que llena nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces la gente murmuraba como nosotros lo hacemos y decimos: ¿quién es este? ¿Por qué Él se atreve a perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? ¿Quién es este que trata de decirle a la gente que Él puede salvar? Entonces Jesús, viendo el corazón de ellos, le dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso fue secundario. Lo importante ya lo había hecho en Él. Nosotros no vemos eso. Nosotros queremos ver nuestro problema y encerrarnos en él y decirnos: Dios ya no me ama. Cuando Dios quiere traerte una enseñanza de vida, cuando Dios quiere traerte algo diferente. Conocer a Dios no es saber acerca de Él, sino tener una experiencia con Él en nuestra vida. Eso es la experiencia que Dios quiere traerte en este momento. Fíjense, Eric nos compartió algo bien tremendo el miércoles acerca de Job. Job, ustedes saben cómo Dios estaba orgulloso de una persona que era recta, que hacía lo que él quería, que obedecía a sus mandamientos. Y orgullosamente Dios le decía a todos sus hijos: no hay nadie sobre la tierra que se iguale a Job. Entonces Job estaba lleno de bendiciones. ¿Qué le faltaba a Job? No le faltaba nada. Él ofrecía sacrificios. Dice: por si acaso, Señor, alguno de mis hijos ha fallado, aquí está este sacrificio para ti. Era recto delante de Dios. Entonces el diablo venía de recorrer la tierra, porque el diablo no descansa, déjame te digo, siempre anda ahí buscando alguna parte débil de nosotros. Y llega y le dice: ¿no ves? No hay nadie en la tierra como mi siervo Job. Pues es que ¿cómo te va a negar si él tiene todo? Mira, tiene todas sus ovejas, su ganado, sus cosechas, sus hijos, no le falta nada. Y por si fuera poco, has puesto un vallado alrededor de él para que no lo toque. Entonces dijo: deja quitarle todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Y dijo: estoy seguro de lo que hay en el corazón de Job. Adelante, ve, pero su vida no la toques. Y le quitó todo lo que tenía, todo, y lo humilló hasta más no poder. Y Job conocía a Dios de una manera especial. Y dice la palabra de Dios en Job 42: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjense lo que le decía a Dios: ¿quién es el que oscurece el consejo del entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Todo lo que Job decía, imagínense a Job adorando a Dios, y Dios obviamente se agradaba. Y Job decía: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y cuando pasa por todo esto Job, fíjense bien lo que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando había pasado por toda esa calamidad, Dios lo restaura. Él empieza a reconocer: ahora es cuando realmente te conozco. Ahora es cuando realmente sé quién eres. Ahora es cuando realmente yo puedo manifestar ese conocimiento perfecto tuyo con esta experiencia que tú me has dado. Yo creo que Dios en este momento lo que quiere de nosotros es esto: experimentar ese amor perfecto con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nos rodea. No necesitamos ir a ningún otro lugar. O sea, Dios no te va a llevar a África a manifestar su amor. Puede hacerlo, por supuesto. Dios te trajo aquí, en tu casa, en tu colonia, para manifestar ese amor verdadero con Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, Dios sabe que lo amas, por supuesto que sabe que lo amas. Pero ¿cómo se manifiesta ese amor perfecto? Amando a tu prójimo, amando a los que te rodean. Si no manifestamos ese amor,
a los que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? Gracias, hermano. Quisiera hacer una precisión, si me permites. Decía Fidel en una de las experiencias que nos contó de su vida y su relación con el Señor, que él habló ciertas palabras o dio algunas expresiones y después vio la manifestación de Dios respaldándole. Y por supuesto que eso es correcto. En el congreso que celebramos el día de viernes y sábado, cada uno de los que compartimos la palabra de alguna manera, ni nos ponemos de acuerdo, sino que dejamos que sea el Espíritu Santo el que esté hablándonos a todos. Y por lo que yo me pude dar cuenta, una de las muchas cosas que el Señor nos mostró es que independientemente de quién hablaba, el tema era hablar sobre la conquista. El joven, la señorita, cristianos, siendo conquistadores. Y los expositores hablaron de, ayúdenme, ¿qué personajes se hablaron ayer? De David, Josué, Gedeón. Se habló de José, se habló de Jonatán. Nadie dijo, ¿por qué no hacemos este congreso de personajes de la Escritura? Y entonces lo que vemos en operación es cómo Dios, incluso personas completamente diferentes, pero con un mismo propósito, y entonces es Dios el que viene y pone palabras en nosotros. Porque yo me temo que alguien va a llegar a su casa y va a hacer una declaración. Yo quiero 5 veces mi sueldo, ¿verdad? Sí puede pasar si Dios te da esa palabra. De las experiencias que el Señor me ha permitido vivir como pastor, una de las más impresionantes es que en una ocasión, estando predicando acerca de Ana, Dios me mueve a dar una palabra profética y pregunté en ese momento si había matrimonios que querían tener bebé y no lo tenían, y levantaron la mano 5 matrimonios, y entonces Dios me decía, diles que de hoy en un año van a tener un bebé. Y claro, en ese momento no le podía decir a la congregación, espérame tantito, porque creo que la línea está cruzada, no estoy oyendo bien. Y entonces lo único que sí recuerdo muy bien haber dicho es, doy esta palabra, y mi oración fue, Señor, ahora no me dejes a mí en ridículo. Y de esas 5 parejas que no podían tener bebé, 4 de ellas sí tuvieron. Y efectivamente en un año de cuando se dio esa palabra, no sé si ese día, yo ya no me meto en esas historias, pero en ese año el Señor contestó. Entonces, sí, nuestros labios tienen poder de vida y también tienen poder de muerte, pero hablamos la vida. Y por eso tú me corriges, si cuando hemos escuchado de Dios algo y lo declaramos porque sabemos, porque nuestra fe ha sido puesta en esas palabras. Esto no es pensamiento positivo, ¿no? Pues tú declara, ¿no? Te vas a pasar la vida declarando y no va a pasar nada. Es cuando Dios te habla de una manera y bueno, mi pregunta es ¿qué pasó? O sea, ¿por qué dijiste 5 veces? ¿O por qué justamente esas palabras que pronunciaste? Bueno, estaba en una situación de verdad muy, muy, muy compleja y había mucho escándalo alrededor, en el sentido de que había patrullas y muchos vecinos ahí porque había sucedido algo muy serio. Entonces, pues toda la gente, a veces, en vez de que te pregunte cómo estás tú, ¿qué te robaron, no? ¿Qué se llevaron? Entonces, yo no veía eso, yo veía realmente que mi esposa estaba bien.
y obviamente esperaba que Dios tuviera una respuesta sobre todo esto. Cuando toda la gente se va, mi esposa estaba un poquito afectada por todo, me pidió que orara por ella, oramos, y en ese momento hice esa declaración, pero yo no la pensé, sino que llega directamente a mi espíritu, y yo dije, el diablo no me va a robar, le voy a arrancar todo lo que me ha quitado en el nombre de Jesús. Y entonces declaré, me va a regresar 5 veces lo que me quitó. Y así fue. Cuando yo recibí, hasta ahorita no sé por qué me lo pagaron, pero yo sé que, dice el pastor, hubiera sido con el director, tal vez hubiera encontrado ahí la firma del director y después le ¿y a ti quién te indicó? ¿No? Entonces tal vez hubiera conocido ahí la firma de Dios. Pero así fue como yo obtuve esa declaratoria. Fue algo que llegó a mi espíritu y lo hice en ese momento. A lo mejor no lo pensé, llegó a mí y lo declaré y dije, Dios va a responder.